Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes una excelente noche. El día de hoy que realmente nos va a dar harto, pero harto miedo porque es la noche, bueno, ayer fue la noche de brujas, como le dicen, ¿no? El 31, pero hoy por supuesto es la entrada hacia nuestro día que los mexicanos andamos ahí festejándole a la muerte, que es mañana, 2 de noviembre. Mi nombre es Mario Alberto, soy conocido en el bajo mundo de la electrónica como DJ Chroma. Eso no tiene nada que ver en esto del webinario de miércoles de Chicharrón. Ah, no, ¿verdad? Es miércoles de Chicharrón. Entonces, ya págale. El día de hoy vamos a tener una super plática. Vámonos aquí en la página de 3www.pocono.mx en la pestaña de productos y luego ahí donde dice miércoles de Chicharrón y hasta abajo. Vamos a usar la pestaña porque si no se me cansa mi dedito. Ajá. Ahí está. Entonces, hasta el final, pero es el principio de esta plática. Duelo, un camino hacia la aceptación y la resignificación. Pregúntele qué es resignificación, porque la verdad es que yo no sé. Va a estar la ponente, la doctora Cecilia Mota González. Nos va a dar esta super plática. Y como nada más es de volada, ahora mi participación no debe de ser así. Ya saben, mándenos un WhatsApp de la empresa 5582 74 74 85 y díganos qué opinan acerca de esta plática, si quieren ahí formular las preguntas o en las del chat también. Y pregúntenos dónde vamos a estar, porque próximamente estaremos el 25 de noviembre. Ya estamos aceptados, más que aceptadísimos. En las islas va a ser la Noche de las Estrellas. Y ahí vamos a andar desde las 4 de la tarde para abierto al público. Nosotros como desde el mediodía hasta las 10 de la noche público y nosotros como hasta las 11 y cacho. Pero bueno, vámonos totalmente en vivísimo, videíto y dejamos a las chicas. Excelente, chao. Pantalla. Buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este miércoles de Chicharrón. Hoy es miércoles primero de noviembre. Eh,
tenemos- Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Ya como les dije, es 1 de noviembre del 2023. Este, estamos totalmente en vivo. Muchísimas gracias, Mario. Y sí, efectivamente, como lo dijo, hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Cecilia Mota González. La doctora Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias por estar aquí. Bueno, pues Cecilia nos va a hablar sobre duelo, un camino hacia la Hola, aceptación. sean bienvenidos una vez más a una emisión de... Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Voy a tener que interrumpir, discúlpenme. Tuvimos ahí un detalle. Nos va a tratar ahí algo de tiempo, o a tomar algo de tiempo por la desconfiguración que se presentó, pero no pasa nada. Damos las gracias a todos ustedes que están aquí. Simplemente un minutito en lo que lo arreglo y continuamos. Gracias, Has, y disculpa que las interrumpa. Y tú tranquis monkeys, que te dejo nada más en el título de la ponente. Gracias a todos. Página de A Poco No y también por la de Ciencias TV. Ahí, por favor, la dinámica es que la doctora Cecilia nos va a presentar su charla que preparó para todos nosotros y ustedes en el momento en que lo requieran pueden, por favor, hacer comentarios, sugerencias o muchas preguntas para la doctora Cecilia en el chat, tanto en el de Ciencias TV como en el de A Poco No. Y nosotros, una vez que la doctora termine la presentación, bueno, pues se las haremos llegar. Sabemos que son días de felicidad para algunas personas, días un poquito más complicados para otras. Y bueno, pues de eso es lo que vamos a hablar. Ya estoy viendo que tenemos algunos saludos. Muchísimas gracias a los que ya nos mandaron eh, mensajitos y caritas. Y bueno, vamos a ir compartiendo pantalla entonces y en un momentito comenzamos. Ok, perdón, se nos desconfiguró la cosa. Bueno, entonces les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Cecilia Mota González. Ella estudió licenciatura en psicología y posteriormente realizó sus estudios de maestría en psicología general experimental. Ambas, tanto la licenciatura como la maestría, las hizo en la UNAM y posteriormente realizó su doctorado en psicología por la Universidad de Baja California. Ella es investigadora y trabaja actualmente en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, eh, ahora sí, después de esta presentación, Cecilia, si nos puedes compartir pantalla. Ok, todavía no. Entonces, muchas gracias. Voy a leer algunos mensajes. Buenas noches, mi padre ha trascendido hace mes y medio. Me pasaron el link. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias por estar aquí. También tenemos otro mensajito. Una buena opción para mi tiempo de duelo. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo el día de hoy. Vamos a hablar con la doctora Cecilia nos va a contar y les recuerdo lo que nos dijo Mario al principio, que vamos a estar el 25 de noviembre en las islas, ahí en Ciudad Universitaria, para los que tienen, para los que están en la Ciudad de México y nos puedan acompañar, también para los que no están en la Ciudad de México y quieran acompañarnos, bueno, pues también van a ser bienvenidos y les recuerdo que tenemos algunos productos para vender y entonces, bueno, pues siempre pueden visitar nuestra tienda. Y ahora sí, ya sin más preámbulo, le voy a pedir a Cecilia, Ceci, si puedes por favor compartir pantalla y entonces, bueno, pues vamos a darle la bienvenida y vamos a hablar sobre duelo, un camino hacia la
aceptación y la resignificación. Adelante, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a hablar en este día tan especial, vamos a hablar del proceso de duelo. ¿Qué es el proceso de duelo? ¿Qué entendemos por duelo? ¿Verdad? Y bueno, pues vamos a dar el contenido de lo que vamos a hablar de la muerte y la cultura, vamos a platicar un poquito qué es el duelo, cuántos tipos de duelo hay, las características que tiene el proceso de duelo, las manifestaciones principales que se dan cuando las personas estamos en duelo y pues algunos modelos que explican, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos enfrentamos a una pérdida? ¿Mm? Y bueno, pues para hablar del proceso de duelo, tenemos que primero hablar de la muerte, ¿verdad? Tenemos que contextualizarnos en lo que es la muerte. Y bueno, pues la muerte se define como la cesación, biológicamente la definimos como la cesación de la vida, ¿verdad? Es decir, es cuando el organismo deja de funcionar como un todo, ¿no? Pierde su capacidad de funcionar como un todo. Y entonces, bueno, pues sobreviene la muerte, la pérdida. Y fíjense que la muerte de un ser querido, pues es una de las experiencias más difíciles que tenemos que enfrentar todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es una situación, pues, es traumática, ¿verdad? Cuando perdemos a un ser querido, pero también tenemos que, cuando nos referimos a la muerte y al duelo, ¿verdad? Tenemos también que pensar que no solamente entramos en procesos de duelo cuando perdemos, cuando muere un ser querido, también entramos en un proceso de duelo cuando viene, por ejemplo, una separación afectiva. Eso también es una muerte afectiva y eso también genera un proceso de duelo. Cuando perdemos, por ejemplo, una situación, una circunstancia que nos es muy significativa, también eso es una pérdida y también hablamos de un proceso de duelo, ¿verdad? Y fíjense que, bueno, pues aún en nuestros días, la muerte sigue siendo un misterio para todos nosotros, para todos los seres humanos, aunque pues la muerte es la única certeza que tenemos, ¿verdad? Y porque sabemos que todos y cada uno de nosotros en algún momento, pues vamos a llegar, ¿no? A este fin de la vida, a esta muerte. Y entonces fíjense que cuando tomamos conciencia de nuestra finitud, cuando tomamos conciencia de que somos seres finitos y que en algún momento de nuestra existencia vamos a dejar de estar, ¿verdad? Pues esto genera una crisis de vida. En muchas personas, el pensar en la finitud genera una crisis de vida y esta crisis, esto que se siente, esta incertidumbre que se da ante la muerte, pues es lo que ha convertido a este tema en un tema tabú. Entonces, del cual no queremos hablar, lo tratamos de mantener alejado de nuestros pensamientos, porque cuando nos concentramos en los pensamientos de la muerte, pues eso nos genera una gran angustia y miedo, ¿verdad? Y entonces tratamos de mantenerlo fuera de nuestra, a veces hasta de nuestra conciencia. Uh-huh. Y bueno, tenemos que hablar que también cuando hablamos de pérdida y de muerte, no podemos dejar a un lado la cultura, ¿verdad? Porque la cultura es un factor muy importante que le da un matiz a la muerte, a la pérdida. Cada cultura le da un significado especial a la muerte
Cada cultura tiene sus propios valores, sus propios ritos funerarios, tiene sus propias costumbres y tiene una forma particular de entender y comprender lo que es la muerte y de darle ese significado, ¿verdad? Y cuando leíamos el título de la plática y decíamos un camino hacia la resignificación, precisamente tiene que ver con esto, con que en el proceso de duelo nosotros tenemos que darle un nuevo significado a ese momento o a esa circunstancia de vida tan dolorosa, ¿verdad? Y esto está marcado por la cultura. No podemos dejar de lado la cultura. Tenemos varios factores que matizan, que le dan color al duelo en relación a la cultura. Por ejemplo, uno de ellos son las creencias religiosas, ¿verdad? Cada cultura y en cada país, en cada grupo, ¿no? De seres humanos, pues hay ciertas creencias, ¿no? Hay ciertas creencias religiosas y entonces eso le va dando un matiz diferente al proceso de duelo y a cómo nosotros nos enfrentamos a la muerte y a la pérdida. Otra de los factores que matizan el duelo son las tradiciones funerarias, ¿no? Todo esto que nosotros, todos estos rituales que cada cultura tiene cuando se enfrentan a la muerte, a la pérdida. Por ejemplo, no sé, en la India, ¿no? Una de las tradiciones funerarias es quemar el cuerpo, ¿verdad? De la persona fallecida en una pira, ¿verdad? Porque ellos tienen la idea de que el fuego purifica el alma, purifica el cuerpo y una vez cremado el cuerpo, pues esparcen esas cenizas en el río sagrado que tienen, ¿no? En el Ganges. Es su río sagrado. En Japón, por ejemplo, tienen otros ritos funerarios distintos, ¿no? El cuerpo es puesto en una especie de altar en los templos budistas y dura muchos días, ¿no? El cuerpo ahí, las personas, los familiares van pues al templo a ver el cuerpo, a dar ofrendas a Buda y después de ciertos días, bueno, se crema el cuerpo o se entierra y finalmente termina el rito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura, con nuestras creencias religiosas, en la religión católica, por ejemplo, pues bueno, tenemos también ciertos rituales, ¿verdad? No sé, las misas de cuerpo presente, ¿no? En los funerales, los rezos de los 9 días, etcétera. Todo esto va dándole unas características especiales al proceso de duelo, ¿verdad? También otro de los factores tiene que ver con el concepto de la vida después de la muerte, ¿no? Que esto también tiene mucho que ver la cultura, en cómo conceptualizamos qué pasa después de la muerte. Y finalmente, pues esto también, las actitudes hacia la muerte, también ahí influye mucho la cultura en la que nosotros crecemos, ¿no? En cómo vamos a enfrentar, ¿no? De qué manera vamos a hacer frente a la muerte de un ser querido. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues cuando hablamos ahora sí de muerte, tenemos que hablar forzosamente de un proceso de duelo. Cuando nosotros nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de una situación, como ya lo dije, etcétera, pues entramos, todos los seres humanos pasamos por un proceso de duelo. Pero, ¿qué es el proceso de duelo? Bueno, pues el proceso consiste, como lo vemos aquí en la lámina, en una serie de respuestas psicológicas, emocionales, conductuales y sociales, ¿verdad? Que se experimentan cuando se enfrenta
una persona a una pérdida significativa de alguien o algo significativo. Entonces, es importante entender que es un proceso psicológico en donde se involucran emociones, conducta, pero también es un proceso social. No podemos apartarnos de la parte social de el duelo. ¿Y cuál es el objetivo de este proceso de duelo? Pues el objetivo es aceptar la ausencia del ser querido fallecido y reconstruir y retomar de nuevo la vida de las personas que nos quedamos. Ese es el objetivo del duelo, reconstruir nuevamente la vida, porque cuando perdemos un ser querido, de pronto nuestro mundo, ¿verdad? Se altera, ¿sí? Se modifica ante la pérdida y entonces tenemos que reconstruir. Ahora bien, el duelo tiene ciertas características, ¿sí? Todos los duelos tienen ciertas características. Una de las principales y de lo más importante que tenemos que entender cuando estamos hablando de un proceso de duelo es que el proceso de duelo es un proceso normal, no es una enfermedad, no es un problema psicológico, ¿sí? No es que algo nos pase y nos estemos volviendo locos, ¿no? Es un proceso normal por el cual todos atravesamos cuando nos enfrentamos a perder algo significativo. También es individual. ¿Y qué quiere decir esto de que sea el duelo individual? Bueno, que cada persona tenemos una forma particular de llevar nuestro duelo, ¿sí? En una familia, cuando se pierde un miembro de la familia, por ejemplo, el papá que fallece, ¿verdad? Todos los hijos, la esposa, todos los miembros de la familia, pues van a entrar en un proceso de duelo, pero cada uno de ellos va a tener un duelo particular, individual, ¿sí? Con sus propias formas. Ya dijimos que es normal y esto lo tenemos que eh, tener muy, muy clarito porque a veces nos asusta, cuando estamos pasando por un proceso de duelo, nos asusta mucho sentir lo que sentimos y decimos, no, algo me está pasando, tengo que ir a que el médico me dé calmantes porque yo me siento muy triste, porque no puedo dormir o porque sí, y pues no, tenemos que entender que todo esto que sentimos, y ahorita vamos a ir viendo qué es lo que sentimos, es normal. Otra característica es que es universal, y es universal porque todos los seres humanos, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, hacemos este proceso psicológico ante una pérdida. Es único e irrepetible. ¿Por qué es único e irrepetible? Porque el duelo que yo voy a elaborar o voy a hacer por la pérdida de un familiar, de un ser querido, ¿verdad? No lo voy a volver a repetir de la misma manera si yo pierdo otro ser querido. Cada uno de mis seres queridos va a generar en mí un duelo único. Otra cosa muy importante del duelo es que no tiene una duración determinada, ¿sí? No podemos decir que el duelo te va a durar 6 meses y a los 6 meses ya tienes que estar bien. Y si no estás bien, entonces algo te está pasando, ¿no? No. Depende mucho de cada persona. Depende mucho de sus características psicológicas, de su estructura emocional, de su cultura, de lo que significaba para esa persona, la persona fallecida, de la relación que tenía con él o con ella, ¿verdad? De eso depende cuánto va a durar mi duelo. Es dinámico también. ¿Qué quiere decir esto de que el duelo es dinámico? Quiere decir que tenemos que hacer
cosas durante ese proceso, tenemos que ir haciendo cosas para poder ir avanzando y finalmente llegar a ese fin del duelo y a esa aceptación, ¿verdad? Y pues lo más importante también es que está influenciado por la cultura y eso no lo podemos olvidar, ¿verdad? Y bueno, pues dentro del estudio del duelo, ¿verdad? Se han identificado diferentes tipos de duelo que las personas podemos hacer dependiendo de las circunstancias en que se dio la pérdida y dependiendo de las características individuales de las personas, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, tenemos un tipo de duelo que se le llama duelo ausente. ¿Cuándo se da este duelo ausente? Se le llama duelo ausente cuando hay una negación del fallecimiento, ¿sí? Cuando decimos, no, no es cierto, no murió, ¿sí? No murió y nos quedamos en esa negación y en ese pensamiento de que no murió y entonces esperamos, tenemos una esperanza infundada de que nuestro ser querido regrese en algún momento, del retorno de ese ser querido. ¿Cuándo se dan estos duelos ausentes? Por ejemplo, se dan en las pérdidas, cuando hay desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Y hay personas desaparecidas, se da mucho el duelo ausente, porque entonces no encuentran a mi familiar y yo me niego a pensar que probablemente murió. Entonces, no hay duelo. Sí estoy preocupado, estoy contenido en todas mis emociones, pero tengo la esperanza de que ese familiar regrese, ¿verdad? Y aunque haya pasado, esto también pasa, por ejemplo, mucho en las desapariciones, ¿no? Forzadas, cuando un familiar es secuestrado, por ejemplo, y que pasa mucho tiempo, ¿verdad? Que la familia no sabe qué pasó con él o dónde está o si está vivo o no. Se dan estos duelos ausentes en donde los familiares se niegan a pensar en que su familiar probablemente haya fallecido, ¿no? Entonces guardan la esperanza de que regrese. Otro tipo de duelo es el duelo inhibido o desautorizado, ¿verdad? Este duelo este duelo produce una especie como de anestesia emocional, ¿no? Cuando una persona está viviendo un duelo inhibido o desautorizado, simplemente no puede externar sus emociones, no puede externar el dolor, no puede llorar, no puede sentir tristeza, no puede sentir, no puede externar, por ejemplo, una sensación de soledad o de frustración o de enojo, ¿verdad? Está como emocionalmente anestesiado. Este tipo de duelos se dan, por ejemplo, en los abortos, en las mujeres que tuvieron algún aborto, ¿verdad? No se sienten eh, con la autorización de dolerse por ese bebé, ¿no? Que no nació. Entonces se inhibe todo el proceso de duelo. Por supuesto, hay duelo, por supuesto, pero está inhibido, ¿sí? También se da mucho en el duelo gestacional o perinatal, que se le llama cuando en el transcurso del embarazo, por alguna circunstancia biológica del propio embarazo, el bebé fallece dentro del útero, ¿verdad? O a los pocos días de nacimiento y entonces pues hay un duelo inhibido o desautorizado. ¿Mm? Eh, Otro tipo de duelo es el duelo anticipado. Cuando se da este duelo anticipado, por ejemplo, cuando tenemos un familiar con una enfermedad terminal que ya tiene mucho tiempo
¿no? Que está enfermo y que esa enfermedad poco a poco, día con día va avanzando y nosotros sabemos que es inminente que esa persona va a fallecer. Entonces empezamos a tener todas las reacciones propias del duelo antes de que se dé la muerte como tal, ¿verdad? Y también tenemos otro tipo de duelo que es el duelo complicado. ¿Mm? Perdón, el duelo complicado, pues es aquel duelo que se queda fijado en alguna de las etapas o fases, y ahorita pues también vamos a hablar, ¿verdad? De qué es esto de las etapas o de las fases, ¿verdad? Y cuando se complica el duelo es porque se queda como congelado en alguna etapa de este proceso y ya no camina, entonces como que se queda enquistado, ¿sí? A eso se le llama duelo complicado. Y bueno, pues todos estos duelos, ya dijimos que el duelo es natural, ¿verdad? Es un proceso natural, pero cuando se da este tipo de duelos específicos, se requiere un acompañamiento, ¿verdad? Un acompañamiento profesional para poder ir avanzando en ese proceso, ¿no? Y sacarlo adelante. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Hace ratito hablábamos de cuáles son las manifestaciones de cuando estamos en duelo, ¿qué nos pasa? Hay como tres esferas en las que tenemos manifestaciones del duelo. La parte fisiológica, en la parte corporal, pues cuando nosotros estamos en un proceso de duelo, sentimos opresión en el pecho, a veces tenemos esta sensación de taquicardia, de ansiedad, ¿no? Estamos hipersensibles, ajá, sentimos como falta de energía, debilidad muscular, podemos tener problemas digestivos, dolores de cabeza, problemas de sueño, a veces tenemos insomnio o a veces demasiado sueño, ¿no? Hipersomnia, diferentes manifestaciones a nivel corporal. A nivel afectivo, también, por supuesto, tenemos muchas manifestaciones cuando estamos en este proceso de duelo. ¿Qué podemos sentir? Podemos sentir tristeza, podemos sentir apatía, culpa, enojo, ansiedad, impotencia, soledad, ¿sí? Miedo también son de los más frecuentes, son las emociones más frecuentes que se presentan en un proceso de duelo, ¿no? Y que es como el común denominador que todas las personas tenemos y sentimos ante la pérdida de un ser querido. ¿Mm? Y en la esfera cognitiva, pues también tenemos manifestaciones, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a nivel cognitivo, a nivel de nuestros pensamientos? Pues incredulidad, ¿no? De pronto no lo podemos creer, confusión, ¿no? No sabemos de pronto en qué día estamos, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado de que falleció nuestro ser querido, en fin, tiene una especie de confusión, a veces en tiempo, ¿no? Y en espacio, preocupaciones, ¿no? Empezamos a tener muchas preocupaciones acerca de, bueno, del fallecimiento, de si hicimos bien las cosas, de si no las hicimos bien, de qué hubiera pasado si yo hubiera hecho o no hecho tal cosa, ¿verdad? O preocupaciones de, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora que él o ella ya no está, ¿no? En fin. ¿Sí? Falta de concentración, ¿no? Está todo este estado emocional y fisiológico, pues obviamente nos favorece que tengamos dificultad para concentrarnos en nuestras tareas diarias, en el trabajo, etcétera. Rumiaciones, ¿qué quiere decir? ¿Qué son las rumiaciones? Las rumiaciones son las ideas repetitivas que circulan, que nos están dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, ¿no? Es que, y si no hubiera salido, a lo mejor no le hubiera pasado, ¿no? Y es un pensamiento que
vuelve y se repite y se repite y se repite constantemente en nuestra mente, y a eso se le llama rumiaciones, ¿no? Y son eh, es muy probable que aparezcan dentro del proceso de duelo, ¿verdad? Una sensación, las sensaciones, por ejemplo, de presencia o el pensar, el sentir que hoy como que a veces siento que va a entrar por la puerta, ¿no? Mi ser querido, o a veces siento como que todavía está en la casa, ¿no? Incluso muchas personas manifiestan, es que a veces, no sé, entro a su cuarto y como que todavía está el olor de su colonia o de su perfume, ¿no? O a veces como que me parece que escucho, ¿no? Su voz, o que escucho cuando abre la puerta, ¿sí? Y a veces estas sensaciones de presencia se le llaman, pues a veces hasta nos asustan porque pensamos, híjole, creo que ya me estoy volviendo loca, ¿no? O creo que ya me está pasando algo más porque pues yo como que siento que todavía está aquí. No, es totalmente normal. Algo que es muy importante entender, que todas estas manifestaciones son normales, ¿sí? Nada de esto, si nos está sucediendo, tiene que ver con que estamos mal o tenemos un problema emocional. Todo esto es normal. ¿Mm? Bien. Y bueno, pues para poder entender qué pasa a nivel emocional, a nivel psicológico durante este tiempo, durante este camino que se llama duelo, ¿verdad? Pues han surgido muchas teorías, ¿no? Los teóricos del duelo pues se han encargado de estudiar estos procesos, de estudiar, de desmenuzar, ¿no? ¿Qué pasa a nivel emocional y psicológico durante este tiempo de duelo? Y pues como para entender mejor, ¿verdad? Que las explicaciones que se han dado, pues se han agrupado en teoría, las teorías se han agrupado en diferentes modelos, ¿verdad? Y entonces los más, digamos, importantes y comunes están los modelos que explican el duelo a través de fases o etapas, y lo vamos a ver ahorita quizá un poquito más detallado. Los modelos de tareas y procesos, las teorías que explican el duelo a través de tareas y procesos, y los modelos humanistas, ¿sí? Que están centrados en la persona, en el sentir, en el ser de la persona, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que los modelos de fases o etapas fueron los primeros modelos que se dieron a conocer para explicar el proceso de duelo, y pues contemplan, como su nombre lo dice, ¿verdad? Diferentes fases. Dicen, explican el duelo como un proceso lineal que tiene diferentes etapas o fases en secuencia, y que la persona tiene que ir pasando por cada una de estas fases hasta llegar a la conclusión del duelo. Los exponentes más importantes de estas teorías son, fueron, seguramente a lo mejor lo han escuchado hablar de Kubler-Ross, ¿no? Y Parkes. Ellos fueron los primeros que desagregaron el duelo en diferentes fases o etapas, y las etapas por las que ellos dicen que tiene que pasar la persona. Primero es la negación. Cuando tú te enteras de la muerte de tu ser querido, tú dices, no, no es posible, esto no puede ocurrir, no, seguramente se equivocaron, ¿no? De persona, no es cierto, o a veces uno dice, esto no es cierto, estoy soñando, es un mal sueño, es una pesadilla, quiero despertar porque esto no es cierto, ¿no? Esa es la etapa de negación, y ellos dicen que pues se da en las primeras semanas, días, semanas de el fallecimiento de una persona. Después viene una etapa de ira o enojo, en donde ya no puedo negar porque pues la realidad se impone, y entonces empiezo a sentir mucho enojo
con Dios, con la vida, con, si por ejemplo mi familiar murió por una enfermedad, con los médicos porque no lo atendieron, porque a lo mejor no lo trataron adecuadamente, empiezo a tener mucho enojo, incluso conmigo misma, ¿no? O mismo, yo no hice lo que tenía que hacer, no hice lo suficiente, etcétera. Después de esta etapa viene una etapa donde yo ya saqué todo mi enojo, viene una etapa de negociación con quién, pues con la vida, ¿verdad? Con uno mismo, etcétera. Después una etapa depresiva en donde pues la tristeza, los sentimientos de tristeza son los más característicos de la etapa, pero esa misma etapa me lleva a empezar a reflexionar sobre la pérdida, sobre la realidad que estoy viviendo y eso me lleva a la última etapa que es finalmente aceptar que mi ser querido falleció, ¿verdad? Estos modelos ponen un énfasis en el aspecto emocional, dejando a un lado otro tipo de aspectos, por ejemplo, los aspectos cognitivos o sociales, relacionales, de significado, simplemente se fijan la atención en la parte emocional, lo que va sintiendo la persona, ¿verdad? Los siguientes modelos que hablábamos en la diapositiva donde están los 3 grupos, son los modelos de tareas. Estos modelos proponen tareas que la persona en duelo debe ir resolviendo para elaborar satisfactoriamente el duelo, ¿sí? El máximo exponente de este tipo de explicaciones sobre el duelo fue un psicólogo llamado William Gordon, ¿verdad? Y él dice, el duelo tiene 4 tareas. Las personas en duelo tienen que hacer 4 tareas. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida, aceptar que efectivamente nuestro ser querido falleció y no va a regresar, ¿verdad? Experimentar, la segunda tarea es experimentar el dolor y el duelo. Gordon dice, para resolver el duelo hay que vivir el duelo, hay que dejar salir todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, ¿no? Darle paso a la parte emocional. La tercera tarea, dice Gordon, tenemos que adaptarnos a la vida sin nuestro ser querido fallecido. Tenemos que aprender, tomar nuevos roles, aprender nuevas habilidades, porque el ser querido deja un espacio, deja actividades, deja roles que probablemente nosotros tenemos que cubrir. Entonces tenemos que adaptarnos a la nueva vida sin él. Y finalmente la cuarta tarea dice, tenemos que reubicar emocionalmente a la persona fallecida. ¿Y qué entiende Gordon o qué quiere decir Gordon con reubicar a la persona fallecida? Quiere decir que el lazo afectivo que tenemos con nuestro ser querido, ¿verdad? Físicamente, como el afecto que había físicamente cuando él estaba en vida, ya no lo podemos tener. Ese tipo de relación física imposible la vamos a poder volver a tener con nuestro ser querido, pero sí podemos transformar esa relación que antes era física y afectiva a una relación puramente psicológica y emocional. Y entonces es como si integráramos a nuestro ser querido, la esencia de nuestro ser querido, sus enseñanzas, lo que nos dejó, lo que vivimos, lo que compartimos con él, lo integráramos a nuestro propio ser. Ajá. Y entonces, pues ahí lo colocamos en un lugar dentro de nuestra vida emocional. ¿Mm? Este tipo de modelos se van hacia la resolución de una tarea. No es de forma lineal. Gordon no dice, primero tiene que hacer la primera tarea y luego la segunda y la tercera. Gordon dice, las personas van resolviendo sus tareas de acuerdo a su propia vida, de acuerdo a sus propias emociones, de acuerdo a
cómo quieren ir gestionando su duelo. Ajá. Y no se centran exclusivamente en el aspecto emocional. Sí contempla la tarea número 2, ¿verdad? Contempla que tengo que expresar y sacar todo lo que siento, pero no es lo único que se tiene que hacer en el duelo, ¿no? Hay otras tareas como aprender habilidades, reaprender, resignificar, etcétera, etcétera. ¿Mm? El tercer tipo de modelos son los humanistas. Estos modelos ofrecen una visión más completa de lo que pasa en el proceso de duelo porque involucran la totalidad del ser humano. Entonces, ven el aspecto emocional, pero también los pensamientos, la conducta, los valores y el significado que la persona le va dando o tiene de la muerte y de la pérdida de ese ser querido, ¿verdad? Y entonces los modelos humanistas trabajan cuatro dimensiones: la parte emocional, la parte cognitiva, lo que pensamos, el por qué pensamos de cierta forma cuando perdemos a nuestro ser querido, etcétera, nuestra conducta, todos estos actos que vamos teniendo durante este proceso de duelo, y obviamente también pues la dimensión física, que es la respuesta de nuestro organismo a nuestra emocionalidad, a nuestros pensamientos y a nuestra conducta. Los mayores exponentes pues son 4 psicólogos: Neymeyer, Kenneth y Doka. Uh-huh. Y los modelos humanistas pues abordan el duelo como ese proceso natural pero activo, ¿sí? En donde la persona en duelo tiene que hacer cosas también, ¿sí? Tiene que darle un nuevo significado a su pérdida, tiene que analizar su conducta, sus emociones, sus pensamientos, etcétera, ¿sí? Por eso dice es activo, ¿sí? Y es centrado en la experiencia de cada persona y en la búsqueda del significado que cada persona le va a dar a la pérdida de su ser querido. Y dentro de los modelos humanistas tenemos los modelos mixtos que combinan las tareas con la narrativa, la construcción de un nuevo significado, el análisis de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Los modelos mixtos consideran al duelo como un proceso natural, personal y activo, ¿sí? Y dentro de estos modelos mixtos hay un modelo que plantea un psicólogo, Castelblanco, se apellida él, y él tiene un modelo donde de duelo, donde dice la persona en duelo tiene que hacer 15 tareas. Ajá. Gordon, acuérdense que nos hablaba de 4 tareas, pero Castelblanco dice hay 15 tareas que la persona en duelo tiene que resolver. Y esas 15 tareas las agrupa en 3 dimensiones muy importantes. La primera dimensión es el sentir, que tiene 5 tareas, y él dice, primero la persona tiene que sentir, tiene que poner el foco en todas sus emociones, en lo que va sintiendo, en lo que va pasando a nivel emocional. En este nivel sentir, dice Castelblanco, la persona se pregunta, ¿qué hago con este dolor? ¿Qué hago con todo esto que siento? Murió mi familiar y ahora, ¿qué hago con todo lo que yo siento? Y entonces, en este nivel hay 5 tareas que tiene que ir resolviendo, ¿sí? Para pasar al segundo nivel, que es el comprender. En el segundo nivel, que es el comprender, la persona tiene que responderse a la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió todo esto a mí? ¿Ah? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué ahora mi mundo cambió
¿no? A partir del fallecimiento de mi ser querido. Y para realizar esta tarea de comprender o esta dimensión de comprender, bueno, tiene que hacer 5 tareas que están dentro de este nivel. Y finalmente el tercer nivel es el nivel de trascender. Y aquí en este nivel, la persona en duelo dice, ¿para qué? ¿Para qué todo este dolor? ¿No? Entonces, primero es el ¿qué hago con este dolor? ¿No? Y luego, ¿por qué a mí todo este dolor? Y finalmente, ¿para qué me va a servir todo este proceso, todo este dolor y todas estas emociones por las que estoy pasando? Que también este nivel tiene 5 tareas, ¿no? Entonces, en este modelo de las 15 tareas, ¿verdad? Castelblanco dice, no se le debe decir deudo o doliente a la persona que está en duelo, porque el doliente es la persona que se resigna a vivir con dolor, ¿no? Y entonces dice, el duelo tiene que ser una batalla, una guerra que yo entablo con mis propias emociones, con mis propios pensamientos y con mis propias acciones. Y entonces, dice Castelblanco, el doliente se convierte en duelista porque se bate en duelo, ¿no? Se bate, entabla una guerra con todas estas emociones y esta guerra lo hace responsable de su propia resolución del duelo, ¿no? ¿Cómo lo va a resolver? Pues al realizar estas tareas, estas 15 tareas y al ir tomando decisiones. En este modelo de 15 tareas, cada tarea le ayuda a la persona, al duelista le ayuda a tomar decisiones. Y esas decisiones van haciendo que vaya transitando por ese proceso de duelo hasta que llega a la elaboración, es decir, a la aceptación que finalmente acepta la pérdida como tal, reconstruye su mundo, pero también crece emocionalmente. Castelblanco dice, una persona cuando resuelve el duelo pasa por un proceso también de crecimiento emocional. Ya no es una persona distinta cuando resuelve el duelo. Entonces, estos modelos a grandes rasgos pues, son los que nos explican qué va pasando en ese proceso. Y para finalizar, bueno, algo muy importante es cuándo entonces, si el proceso de duelo es normal, entonces, ¿cuándo necesito ayuda? ¿Sí? ¿Cuándo es que yo tengo que decir, tengo que ir con un profesional que me apoye? Pues hay algunas señales de alarma o de alerta, ¿verdad? Dentro de las 3 principales es si el malestar emocional no te permite realizar actividades y rutinas cotidianas durante mucho tiempo. Sí, quizá las primeras días o semanas del duelo, pues sí, uno interrumpe sus rutinas, sus actividades, etcétera. Pero si esto se vuelve algo permanente y que me está afectando, ¿no? Ya en mi vida diaria, entonces este malestar tiene que ser apoyado y gestionado también por un profesional. Otra de las señales de alarma es cuando hay dificultad para expresar emociones y sentimientos. Estos tipos de duelo que vimos, estos 4 tipos de duelo donde hay dificultad de expresión de emociones, hay duelo inhibido, hay duelo ausente, es una señal de alarma para poder buscar un apoyo profesional. Y finalmente, cuando por el mismo proceso de duelo, ¿verdad? Que se enquista, que se atora por ahí en alguna tarea, existe abuso de sustancias como alcohol, tabaco, drogas, para evadir la realidad, para evadir el dolor que se siente, ¿no? Ante la pérdida. Y que no es posible gestionar los sentimientos y las emociones y entonces se recurre a un abuso de sustancias, ¿no? Son 3
alertas, 3 señales que nos indican que que esa persona necesita un apoyo profesional, un acompañamiento profesional para ir realizando las tareas que por alguna razón no pudo o no puede realizar y poder avanzar en el proceso de duelo. Y pues con esto termino. Muchísimas gracias. Les dejo esta frase que a mí me gusta mucho de Viktor Frank, que dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y esto, pues, en esto consiste el proceso de duelo, en hacer un cambio en nosotros mismos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por la presentación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a un video. Bueno, pues como les dije, estamos aquí en este miércoles de chicharrón. Agradecemos muchísimo a la doctora Cecilia Mota González, quien nos acaba de hablar sobre los diferentes modelos de duelo, dependiendo de las posturas de los autores y cuáles son las diferentes etapas que lo conforman. Pero también nos dijo que cada persona es diferente y entonces cada persona pues tiene estos modelos mixtos y lleva pues el duelo como de manera individual, por decirlo así. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de la página de A Poco No y a través de la página de Ciencias TV. Y ahora iríamos a la parte de la lectura de las preguntas y de los comentarios que haya en el chat. Si ustedes aún no han dejado su comentario y quieren mencionar algo, pueden hacerlo en este momento y nosotros ahorita les vamos a dar lectura a cada uno de ellos, ¿no? Entonces voy a empezar leyendo un comentario más que una pregunta. eh, y dice, mi padre falleció bajo circunstancias de mucha soledad y transcurrieron días para encontrarle. Eso me duele y me ha perturbado noches. Imagino la escena y me duele demasiado. Soy hija única, él vivía solo y apenas se había cambiado de domicilio. No sé si quieras comentar algo, Cecilia. Sí, pues sí, indudablemente, siempre ante la pérdida, ante la muerte, pues va a haber un tiempo importante de dolor, ¿no? De sentimientos difíciles, dolorosos, pero que tenemos que enfrentar, tenemos que aceptarlos y tenemos que dejarlos sentir, ¿no? Porque de esa manera es como van a salir, ¿no? Y van a ir disminuyendo. Cuando nosotros congelamos nuestro dolor, ¿no? Cuando nosotros escondemos nuestros sentimientos, los guardamos, ¿no? Pues se enquistan y entonces el proceso de duelo se detiene, ¿verdad? Y me puedo quedar durante mucho tiempo en este tiempo de no aceptación, de no transitar por las siguientes tareas, ¿no? Con este dolor por ahí guardado o enquistado y que de alguna manera en otras circunstancias, en otros momentos, pues va a salir inevitablemente, pero ya no como un dolor gestionado por una pérdida, sino a lo mejor ya con algunos tintes ahí, ¿no? De depresión y todo. Entonces, pues sí, es un proceso doloroso, por eso se llama duelo, ¿no? Porque es un proceso muy doloroso, pero pues inevitable, ¿no? Inevitable y necesario para poder asimilar. Ujú. Muchas gracias por tus comentarios. Em, en las últimas dos diapositivas, prácticamente fue la conclusión y el cierre, ¿no? O sea, de sí es un proceso natural y vamos a salir adelante todos nosotros, ¿no? Y nos dijiste algunas señales de alerta, pero nos preguntan, ¿cómo sé que estoy en eso que se llama duelo y cuándo ya se considera que salí?
¿Cómo sé que estoy en duelo? Bueno, si tienes una pérdida, si has perdido un ser querido, si has perdido una situación importante para ti, si has perdido un lazo afectivo con alguien, ¿no? Una relación que se rompe, ¿no? O a veces hasta un objeto, una mascota, ¿no? La pérdida de cualquier cosa o de cualquier persona que para ti sea significativa, eso te va a llevar a un proceso de duelo, indudablemente. Si tú has perdido algo, seguramente estás en un proceso de duelo. Ahora, ¿cómo saber cuándo va a terminar mi duelo? Es una pregunta que no te puedo, o sea, es difícil de responder y decirte, no te preocupes, mira, en 8 meses ya tú vas a estar bien y ya termina el duelo. Eso tú lo tienes que ir viendo, ¿no? Lo tienes que ir sintiendo. Pero cuando tú logras darle un significado distinto a esa pérdida y logras transformar ese dolor como en emociones más positivas, en el sentido de, por ejemplo, sentirte satisfecho o satisfecha por la vida que llevaste con esa persona o por la vida que llevaste en esa circunstancia que perdiste, ¿verdad? En donde tú empiezas como a revalorar, ¿no? Eh, la historia con esa persona o con ese objeto o con esa circunstancia y empiezas a cambiar todos esos sentimientos dolorosos por emociones más positivas, ¿verdad? Podemos decir que estás llegando al final de ese proceso, ¿no? Justo tomando en cuenta estos últimos comentarios, tenemos dos preguntas. Esas son las dos últimas preguntas que tenemos. Si tienen alguna otra, por favor, pongan en el chat. Entonces, una de ellas dice, ¿cómo podemos diferenciar la ansiedad? Ay, perdón. ¿Cómo podemos diferenciar la ansiedad o depresión de un proceso de duelo? Y voy a anexarte la siguiente pregunta que tenemos en el chat de Ciencias TV, porque me parece que están relacionados. ¿Cómo manejar la ideación suicida por duelo? ¿Cómo maneja? Bueno, sí. ¿Cómo detecto o cómo diferencio una ansiedad que es propia de un proceso de duelo, de una ansiedad que es un síntoma, ¿no? De un trastorno, ¿no? Emocional? Bueno, pues si yo me siento ansiosa, ujú, tengo todos los síntomas de ansiedad y reviso mi historia, ¿no? Personal y no he tenido ninguna circunstancia de pérdida, ¿verdad? Pues obviamente esa ansiedad tiene que ver con otras circunstancias distintas, no referentes a un duelo. Pero si yo detecto que esta ansiedad de pronto empieza a aparecer, yo no sé por qué, pero me siento ansiosa y reviso mi historia, ¿no? Mi historia personal y me encuentro en esa historia que a lo mejor en algunas etapas de mi vida tuve algunas pérdidas y que no me di a la tarea, ¿no? No me di el chance de elaborar ese duelo, de tomarme un tiempo para llorar, para sentir tristeza, para sentir el miedo, la angustia, todo lo que se siente en el duelo. Entonces, probablemente esa ansiedad puede ser, ¿verdad? Consecuencia de esos duelos que no pude resolver adecuadamente. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Como que en esa historia personal. Entonces, hacer, como dices, ¿no? Una retrospección de cómo soy yo, cómo era y qué detonó, pues, las actitudes, las ideas. Y ¿Qué nos ha lo... pasado en mi historia, no? Ujú. Y la otra pregunta era, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. Entonces, porque ya moví.
¿Cómo podemos diferenciar la ansiedad o depresión de un proceso de duelo Ajá, y la de la ideación del suicidio? ajá, ¿cómo es la de la ideación? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo manejar la ideación suicida por duelo? ¿Cómo manejar la ideación suicida por duelo? Entiendo que pues hay momentos en que el dolor es tanto por haber perdido a un ser querido, ¿verdad? Que uno dice, yo me quiero morir también, ¿no? Ya me quiero morir. No quiero seguir viviendo. Ajá. Y fíjense que la ideación suicida hay que diferenciarla de las ideas de muerte. No es lo mismo hablar de ideas de muerte, que es cuando yo digo, ay, yo me quisiera morir, ¿no? O tengo tanto dolor porque mi ser querido falleció que yo me quiero ir con él, ¿no? Estas son ideas de muerte. La ideación suicida es cuando yo ya empiezo a pensar en un plan para morirme, porque no quiero vivir. Y entonces empiezo a idear de qué manera yo puedo morir. ¿Ah? Cuando ya hay ideación suicida, porque hubo un fallecimiento, quiere decir que el dolor me está rebasando, quiere decir que el dolor, que mi estructura emocional, mi estructura psicológica no estaba preparada para tanto dolor y me está rebasando. Y entonces esa es otra señal de alerta importantísima para buscar un apoyo emocional, para buscar una ayuda que me acompañe a gestionar este dolor que con mi herramienta psicológica, ¿no? Con mis recursos psicológicos, no me alcanza para gestionarlo. Entonces, sí necesitan ahí un apoyo profesional. ¿Mm? Pero hay que diferenciar, ¿no? Cuando es en el duelo, pues muchas personas tienden a tener estas ideas de muerte, ¿no? Me quiero morir, yo me quisiera ir con él, ¿no? Yo ya no quiero vivir, pero son ideas, no es una ideación. ¿Mm? Muchas gracias por la respuesta y la diferenciación de estos conceptos. Esa pregunta nos la hicieron, o el comentario nos lo hicieron a través de la página de Ciencias TV. Entonces, aquí arriba de donde está la fotografía de, bueno, el video de la doctora Cecilia, están su correo de contacto. Pueden contactar a la Claro. doctora. La doctora tiene una página también que se llama Psicología a tu alcance, que ahí ahorita lo vamos a la pegar en el chat, pueden compartir sus inquietudes directamente con ella. Y en la UNAM hay muchas formas en las que podemos recibir atención por correo, de manera presencial, también en los números bueno, a través de llamadas telefónicas. Entonces, si hay varias opciones, por si alguno la requiere, también las vamos a poner ahí en la página. Y nos lo comentó la doctora Cecilia en el camino, ¿no? Bueno, durante su charla, pues no tenemos que salir solos de todo, ¿no? Entonces siempre podemos pedir ayuda para muchas cosas, desde necesito apoyo a cargar esta bolsa, bueno, pues necesito apoyo a cargar con mis emociones y compartirlas, y nadie tiene por qué estar solo. Entonces, cualquier cosa, pues incluso nosotros aquí estamos en lo que podamos ayudar. Estamos a punto de cerrar este miércoles de chicharrón. Quiero agradecer a todas las personas que han estado aquí presentes. Les recuerdo que pueden ver nuestros videos, estos y de otras actividades en la página de YouTube. Está apareciendo ahí el enlace. Y también tenemos otras redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y también LinkedIn para que nos sigan. Su apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo este tipo de material a través de nuestras diferentes actividades, talleres y bueno, también las actividades tanto presenciales como las virtuales. Ceci, ¿qué es lo que quieres que nos llevemos de este chicharrón? Pues
Creo que lo que a mí me gustaría que quedara muy claro, ¿verdad? Y que todos nosotros nos pudiéramos llevar es que, pues, la muerte es parte de la vida, ¿no? Em, Indiscutiblemente, en algún momento de nuestra existencia vamos a encontrarnos con ella, ¿no? Pero pensar que tenemos que entender que todo lo que nos va a ocurrir, ¿sí? Si es que la vida nos pone frente a un proceso de duelo, todo esto que nos va a ocurrir es normal y que el ser humano emocionalmente, los seres humanos emocionalmente estamos hechos para podernos reponer aún de las pérdidas más difíciles de nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que confiar en nosotros, ¿no? Como seres humanos y tenemos que confiar en nuestros recursos emocionales. ¿Mm? Pues muchas gracias por ese último mensaje y les mandamos un fuerte abrazo a los que están pasando por este proceso de duelo y cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Ceci. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que compartieron esta información. El video se va a quedar aquí, también lo vamos a poner en YouTube, entonces pueden seguir compartiendo con las personas que consideren que lo necesitan en este momento y pues todos lo vamos a necesitar, así que también lo pueden compartir con las personas que no estén en este momento en un proceso de duelo. Mario, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el siguiente miércoles de Chicharro. Buenas noches. Buenas noches. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.